Hola a todos, sean bienvenidos a Economío. El día de hoy hablaremos sobre los histogramas. Como ustedes saben, en la clase pasada vimos las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, la tabla simple, que era para datos cuantitativos de pocos valores o para datos cualitativos. Mientras que la tabla de frecuencia para datos agrupados eran para variables cuantitativas continuas o para muchos valores, ¿no? ¿Y por qué hablamos de las tablas de frecuencia? Bueno, las tablas de frecuencia son el instrumento base para poder desarrollar los histogramas. ¿Qué cosa es un histograma? Un histograma es un gráfico que usa barras para poder simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos. Y también sirve para ver rápidamente cómo se ha comportado una muestra basada en una variable numérica o cuantitativa. Y vamos a ver un ejercicio porque ustedes saben que nosotros en este canal, perdón, tenemos la metodología de aprender haciendo. Por lo tanto, vamos a realizar este ejercicio que es el mismo que vimos en la clase pasada. Nos decía, un grupo de atletas está preparándose para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación viene el peso de kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y a los ejercicios. Como ustedes recordarán, en ese video vimos que había muchos datos dispersos, nos daban un conjunto de pesos, pero no estaban ordenados ni estaban clasificados. Y nosotros, a través de una tabla de frecuencia de datos agrupados, calculamos primero el número de intervalos, que en este caso era de 5. Calculamos la amplitud. La amplitud es la distancia que hay entre el límite inferior de un intervalo y el límite superior, que era de 4 para cada intervalo, ¿no? Y así sucesivamente fuimos calculando las demás columnas de esta tabla de frecuencias. La primera, la marca de clase, que para modo de recordatorio era el límite superior, perdón, el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, es decir, el promedio. Y así para cada uno de los límites, ¿no? Para cada uno de los intervalos. Límite inferior más superior entre 2 y así se realizaba. La frecuencia absoluta era la cantidad de datos que estaba dentro del intervalo. Por ejemplo, si nos decían cuántos alumnos han perdido entre 0 y 4 kilos, o cuántos atletas en este ejercicio, según los datos eran 5. Si nos decían cuántos han perdido de entre 8 y 12 kilos, eran 4. Y cuántos han perdido entre 16 y 20 kilos, eran 2. Entonces así se va construyendo la frecuencia absoluta. Solamente ponemos la cantidad de datos que pertenecen a este intervalo. Y así para cada intervalo. Y la acumulada no es nada más que, por ejemplo, si hasta aquí habíamos contado el primer intervalo y la frecuencia absoluta es de 5, por lo tanto la acumulada hasta ahí va de 5. Por lo tanto, si en el segundo intervalo también era una frecuencia absoluta de 5, la acumulada ya no sería 5, sino sería los 5 previos que ya habíamos acumulado, más la frecuencia absoluta de 5 del segundo intervalo. Y así para el tercero y para el cuarto sucesivamente, ¿no? Y la relativa no es nada más que la frecuencia absoluta de un intervalo dividido por el total. Y ese total le damos F4 en el teclado para fijarlo y podamos correr la fórmula, ¿no? Y esto llevado a porcentajes, vamos a copiar esta columna aquí, vamos a ponerla como número, y aquí está en porcentajes, ¿no? Si fuera número sería así, en porcentajes sería de esta forma. ¿Qué nos quiere decir estos porcentajes? Bueno, nos quiere decir lo siguiente. Si nos consultan qué porcentaje de los alumnos o de los atletas ha bajado entre 0 y 4 kilos, decimos 25%. Si nos dicen cuántos alumnos han bajado entre 16 y 20 kilos, un 10%, ¿no? Y si sumamos cada uno de estos porcentajes o frecuencias relativas, nos da el 100% que es la totalidad, ¿no? Y eso es lo que nos dice la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada, bueno, es la suma, ¿no? Acá sería 0,25, que era la frecuencia relativa del primer intervalo, más la otra frecuencia relativa del segundo intervalo, 0,50. Y así para cada uno. Por ejemplo, acá sería 0,50 que ya venía acumulando, más el 0,2 del tercer intervalo, 0,7. Y así hasta completar el 100%, ¿no? Que es igual a 1 en números enteros. Ahora bien, pasemos a hacer ya lo que es nuestro histograma.
Para esto yo voy a seleccionar primero los intervalos y luego la frecuencia absoluta. Nos vamos a la pestaña de insertar, podemos poner esta opción que es columna 2D, que es un gráfico de barras y luego lo vamos a acomodar para que parezca un histograma, o podemos ir a histograma y seleccionamos esta que dice histograma de Pareto. Pero primero vamos a hacer esta de acá, columna 2D, columnas agrupadas. Esto puede parecer un gráfico de barras que vimos hace dos videos, pero sin embargo vamos a configurarlo. Vamos a ir a diseño gráfico, perdón, diseño rápido, y vamos a poner diseño 8, que es este de acá. Y nos da así. Apretamos dentro del gráfico, ponemos en formato, el contorno le cambiamos a contorno blanco, y al grosor del contorno le ponemos 1,5. Y ahí está, este es nuestro histograma. Como ustedes pueden darse cuenta, en el eje horizontal acá va a ir los intervalos, o también lo podemos poner entre paréntesis, peso perdido en kilogramos, ¿no? Eso es lo que estábamos calculando. Mientras que en el título del eje vertical acá va a ir la cantidad de atletas que han perdido ese peso. Y ya está. Entonces el título del gráfico sería pesos perdidos en kilogramos de los atletas. Recuerden que el título siempre tiene que ir acorde al tipo de información que estamos analizando. Entonces ahí está nuestro histograma. Sin embargo, en la mayoría de histogramas se puede poner de esta forma. No ponemos así 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, sino simplemente ponemos cada límite superior e inferior dentro del histograma. Por ejemplo, 0, acá iría 4, acá iría 8, acá tenemos el número 12, el 16 y el 20. Vamos a tratar de graficarlo aquí a la derecha para que se pueda entender de una mejor manera. Vamos a hacer este gráfico pero manualmente. Sería, perdón, salió un poco choco. Sería así. Tendríamos acá la primera barra, la segunda barra. ¿Por qué son juntas? ¿Por qué no es como una gráfica de barras que estaba separado? Porque acá estamos viendo valores cuantitativos continuos, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de separación. Son valores continuos que pueden tomar infinitos valores. Y aquí está. Esto sería un ejemplo de cómo es nuestro histograma, ¿no? Y lo que le decía yo es que normalmente en los histogramas no se ponen los intervalos de esta forma, de 0 a 4, de 4 a 8, sino simplemente ponemos los límites inferior y superior. 4 a 8, perdón, 0 a 4, 4 a 8, 12, 16 y 20. Y ya está, ese es nuestro histograma. Otra cosa que es importante graficar es el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es una línea de tendencia que nos indica cada una de las marcas de clase. ¿Qué es la marca de clase? Como ustedes saben, es el promedio de cada intervalo, es decir, su punto medio. Bueno, el punto medio sería la mediana, ¿no? Pero vamos a tomarlo como el punto medio, como si fuera el promedio de cada intervalo. Acá sería de 2, recuerden, 2. Acá en el segundo intervalo, ¿cuánto era? Era de 6, ¿no? Por lo tanto sería por acá. Siempre coincide con el punto medio del intervalo de la gráfica de barra. El tercer intervalo era 10, por lo tanto estaba por acá. En el cuarto intervalo era 14 y en el quinto intervalo era 18. Entonces, si unimos estos puntos nos va a dar lo que es nuestro polígono de frecuencias, que sería de esta forma. Y el polígono de frecuencias depende mucho de la gráfica, ¿no? Por ejemplo, si el histograma fuera de esta forma, si está fuera de esta forma, nuestro polígono de frecuencias sería acá. Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Y unimos. Acá, acá, acá y acá. Y ese sería. Sin embargo, en nuestro caso es de esta forma. Ahora, vamos a pasar a un siguiente punto. ¿Recuerdas que yo le dije que había dos formas de hacerlo con la opción que era de columnas agrupadas y la otra era con la opción de
el histograma de Pareto. Entonces vamos a ir a insertar, ponemos gráficos recomendados, perdón, ponemos acá en histograma y vamos a Pareto. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es muy similar el gráfico de Pareto al histograma que habíamos hecho previamente, ¿no? Es casi igual. Pero si preguntaran cuál es la única diferencia, bueno, la única diferencia es esta línea de tendencia de color naranja y los porcentajes en el lado derecho desde el 0 al 100%. Pero, ¿qué cosa es esto? Vamos a explicarlo muy sencillo. Primero, hay que explicar el concepto de ojiva. ¿Qué cosa es la ojiva? La ojiva es una línea de tendencia similar a esta, pero que tiene la siguiente característica. Vamos a ir acá, intervalo, frecuencia absoluta, y lo graficamos, ¿no? Insertar gráfico así. Perdón, acá me he confundido. La ojiva no es con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia absoluta pero acumulada. Entonces le damos insertar y nos va a dar algo de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí para que se pueda entender. Vamos a jalar este gráfico y ya está. Vamos a cambiarle un poco de color. Vamos a ponerle... Primero vamos a ponerle color verde. Diseño rápido, diseño 8, ya saben. Vamos a formato, le ponemos contorno blanco y grosor de... Acá, perdón. Contorno blanco y un grosor de 1,5. Y ya está. Ahí está nuestro gráfico, pero ya no es un histograma, es un gráfico de ojiva. ¿Qué cosa es un gráfico de ojiva? Es un gráfico en el cual se muestra la línea de tendencia, pero de la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo se dibuja esta línea de tendencia? Bueno, de la siguiente forma. Acá le vamos a poner un color, este color, lo que es celeste, y va desde el punto inicial, es decir, este vértice de acá, del rectángulo, hasta el otro vértice, y así sucesivamente. Vamos uniendo. Vértice, 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 y acá, perdón, me salió un poco choco, vértice. ¿Qué nos quiere decir esto? Como ustedes recordarán, en el primer intervalo de 0 a 4 kilos, habían 5 alumnos, ¿no? Entonces, si estamos en una frecuencia acumulada, este punto de acá donde termina tiene que chocar con 5. En el segundo intervalo también habían 5 alumnos que habían perdido entre 4 y 8 kilos. Por lo tanto, si vamos sumando 5 más 5, el acumulado iría a 10, que es por acá. Entonces lo que está uniendo esta línea de tendencia son los acumulados del primer intervalo que era 5, más lo del segundo intervalo que eran 5, van 10. En el tercer intervalo eran 4, por lo tanto, 14. Acá eran 4 también en el cuarto intervalo, entonces 14 más 4, 18. Y los dos que eran del último intervalo nos suman un total de 20, ¿no? Y eso lo podemos corroborar con la tabla. Que aquí está la acumulada, 5, 10, 14, 18 y 20. Entonces eso es lo que nos muestra la ojiva. Es esta línea de tendencia que va mostrando la tendencia, valga la redundancia, de la frecuencia absoluta acumulada. Acá vamos a poner ojiva. ¿Y cuál es la otra? Bueno, la de Pareto. La de Pareto lo que nos muestra, que es esta línea de tendencia de color naranja, no es una ojiva, porque la ojiva es la frecuencia absoluta acumulada. Sin embargo, en la de Pareto nos muestra la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué la frecuencia relativa? Porque, como pueden darse cuenta, si nosotros volvemos a este gráfico de aquí, perdón, a nuestra tabla de frecuencias, tenemos que la relativa es de 0,25 para el primer intervalo y en la acumulada es igual, ¿no? 0,25. Sin embargo, si a la acumulada le agregamos la frecuencia relativa del primer intervalo, del segundo intervalo, perdón, ya iríamos 0,25 más 0,25, 0,50, que llevado a porcentajes es 50%. Entonces, eso es lo que nos muestra la gráfica de Pareto en el histograma. En el primer intervalo, que es de 0 a 4, el porcentaje estaba por aquí, ¿no? Que justo choca con aproximadamente un 25%. Si sumamos el segundo 25% del segundo intervalo, estaría por aquí, que es 50%. En el tercer intervalo, ¿cuánto de acumulado íbamos? 0,7, o sea, 70%. Entonces, en la gráfica de Pareto, también estaría por acá 70%.
En este punto de acá iría 90%. Y finalmente en este punto de acá iría el 100% de los datos, ¿no? Entonces ahí estaría la diferencia entre la gráfica de Pareto y la gráfica de la ojiva. La ojiva es una línea de tendencia de la frecuencia absoluta acumulada, mientras que la de Pareto es una línea de tendencia de la frecuencia relativa acumulada vista de un punto desde porcentajes, ¿no? Ya que está nuestro histograma y nuestra polígono de frecuencias que se forma de esta forma, ¿no? Que sería así, acá, acá y acá. No puede ser solamente esto, sino también existe esta de acá, que varía dependiendo de qué cosa, varía dependiendo de la forma del histograma que nosotros hayamos calculado, y eso se va dando en base a los datos. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Ya hemos visto cómo se elabora un histograma, qué es la ojiva, qué cosa es el gráfico de histograma de Pareto y cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Espero que les haya gustado este contenido. Si les gustó, denle like y compártanlo para que otras personas puedan adquirir estos conocimientos. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.